Ahorita, hermanos, vivimos en un tiempo muy difícil donde, hermanos, ¿verdad? La mayoría de gente, hermanos, ¿verdad? Vive a su manera, a su voluntad. No quiere vivir en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Hace lo que mejor le parece. Pero, hermanos, nosotros, todos los que conocemos el Evangelio de Jesucristo, sabemos que debemos caminar bajo la enseñanza de lo que es el Evangelio, la palabra que nos lleva, hermanos, hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Y si nosotros, hermanos, dejáramos este Evangelio, hermanos, pues lamentablemente nos perdemos también, ¿verdad? Pero el Evangelio es buenas nuevas de salvación, y de salvación, hermanos, de nuestra alma. Así, hermanos, voy a invitarles que busquen el libro de Lucas. Y hoy vamos a hablar, hermanos, ¿por qué la iglesia, hermanos, verdad? No celebramos el nacimiento de Jesús? Que es un tema, hermanos, que muchos lo conocemos. Yo se los he enseñado año con año, siempre lo enseño. Pero, hermanos, nuestra responsabilidad es predicar y enseñar la palabra. Y en nosotros, en todos nosotros, está, hermanos, la responsabilidad de querer obedecer la palabra, de hacerlo, sí o no, ¿verdad? Amén, hermano. Así que, hermanos, vamos a buscar en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, verso 1. El libro de Lucas, capítulo 2, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en las mismas regiones que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Puede sentar. Dice, hermanos, de la palabra de Dios, Lucas, hermanos, explica el acontecimiento de lo que pasó en aquel tiempo. Aleluya. Si usted se da cuenta, hermanos, el libro, hermanos, de Juan, cada evangelio, hermanos, verdad, siempre, hermanos, verdad, podemos decir, hermanos, que cada uno se expresa. No es lo mismo, hermanos, verdad, explica Marcos, ni lo mismo Lucas. Pero, hermanos, siempre el mensaje es el mismo. Mateo, hermanos, explica de una manera. Mateo se cree que escribió, hermanos, que en el libro de Mateo describe toda la genealogía. Lucas, hermano, verdad, hace, hermanos, mención del nacimiento de Jesús. Y cuando usted mira un poquito atrás el capítulo 1 y el verso 1, que entre nosotros han sido ciertísimas.
tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron de la palabra. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué hace Lucas? Lucas, hermano, no podía escribirle a hermano verdad al excelentísimo Teófilo. No dice la Biblia quién era Teófilo. Posiblemente era un gobernador, posiblemente era un militar de algo de rango, no lo sé, la Biblia no lo dice. Pero lo que sí dice, hermanos, que Lucas, hermano, no solamente le va a contar una historia a él. Lucas lo que hace, investigó primeramente. ¿Para qué? Para que, hermano, verdad, él pudiera presentar una evidencia de lo que él iba a explicar. No, nadie, hermano, verdad, nosotros en el Evangelio no caminamos, hermano, por cuentos o por historias. En el Evangelio caminamos, hermano, por la verdad de la palabra. Ahora, cuando nosotros vemos, hermano, verdad, él explica de alguna manera, hermano, verdad, que hubo unos tiempos de Herodes, verdad, el rey de Judea, hermanos, un sacerdote, y ahí da toda la historia, papá de Juan el Bautista. Pero después describe cómo viene, hermano, verdad, el ángel y se le presenta a María, de que ella iba a dar a luz a un hijo. María, hermanos, verdad, era una mujer, hermanos, verdad, del pueblo de Israel, pero era una mujer virgen, que no había conocido hombre, que estaba, hermanos, verdad, en proceso de matrimonio, pero no se había casado. Y todo esto lo describe la Escritura. Pero cuando aparece el ángel del Señor, hermano, ella es escogida para que viniera, fuera el instrumento que Dios usó, y a través de ella, hermanos, pudiera nacer el Señor Jesús. Ahora, ¿merece veneración María por esto? No, no merece veneración. Ningún ser humano, hermano, merece veneración. Alguien, hermanos, puede querer a alguien mucho, puede apreciar a alguien, pero nadie, hermanos, a nadie se le debe honrar. Al único que se le debe honrar es solamente a Dios. Ahora, y nosotros, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros en algún momento nos preguntan, ¿por qué la iglesia no celebra lo que es el nacimiento de Jesús? Si Jesús vino y Jesús nació, sí, es verdad. Lo que hemos leído es la realidad. Describe de cómo vino Jesús. Pero, hermanos, nosotros sabemos que todos los que hemos sido católicos hemos caminado bajo una tradición, bajo una enseñanza, hermanos, verdad, que solamente lo hacemos, hermanos, verdad, porque nos contaron o porque nos parece algo bonito, pero no conocemos la realidad de las cosas. ¿Y cuál es la realidad de las cosas? Es, hermano, verdad, que el ser humano camina bajo tradiciones, pero no, hermano, verdad, conoce realmente la realidad. Y, hermanos, por eso la gente dice, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen en el nacimiento de Jesús? La gente hace algo, hermanos, algo imaginario. Algo, hermanos, que no existe, hermanos, ni en ninguna parte de la Biblia. Pero la gente lo hace. ¿Por qué razón? Porque esa es una tradición. Cuando nosotros vemos, hermano, verdad, la Escritura, ¿qué es lo que acontece en aquel tiempo? Acontece el cumplimiento de la palabra. ¿Cuál es el cumplimiento de la palabra? Que Jesús iba a venir y iba a nacer. Iba a ser como nacimos nosotros. Pero no iba a ser engendrado por hombre alguno. ¿Por qué? Porque, hermanos, era Dios que se iba a manifestar, hermanos, en carne a este mundo. ¿Por qué razón nosotros vemos la Escritura
que Lucas describe. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Qué es, hermanos, empadronar? Es, hermanos, lo que nosotros conocemos como un censo. Aquí en Estados Unidos cada 10 años se hace un censo. ¿Y con qué propósito se hace el censo? Para conocer cuánta población hay en cada ciudad. No le preguntan, hermano, de dónde es, dónde viene. Le preguntan, pero no tiene, hermano, ¿verdad? Lo que quieren conocer es cuánta gente vive en cada hogar. Para saber cuánta gente habita en cada ciudad. Y a través de eso, hermano, se conoce cuánta población hay en cada ciudad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos fue en el 2020, ahorita va a ser en el 2030. Y en cada país hacen, algunos países no lo hacen, hermano, ¿verdad? Por falta de fondos, pero en cada país hacen esto. Ahora, ¿qué es lo que pasó en aquel tiempo? Aconteció que Augusto César dice que formó un edicto. ¿Y cuál era el edicto? Que cada uno fuera, ¿verdad?, empadronado, dice, cada uno a su ciudad. Cuando, hermanos, alguien se registra en el sistema de votaciones, cada uno sabe a dónde le corresponde. O cuando usted renueva un documento, usted sabe a dónde tiene que ir o a qué departamento pertenece, porque no se puede ir. Si nosotros vivimos aquí en este estado, no podemos ir a otro estado a renovar vamos cerca, las placas del carro. No se puede ir a Oklahoma, no se puede ir a otro estado. Tiene que ser en el estado. Esto pasó en aquel tiempo, que dice que cada uno tenía que ir cada uno a su ciudad. ¿Y qué le tocó a José? José vino y subió, dice, de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Ahora, María está embarazada y ellos van. No había carro, no había, hermano, verdad, nada de lo que existe hoy en día. El carro último modelo era el burro y el camello. Eso era el medio de transporte que existía. Y el que no tenía nada de eso tenía que ir caminando. O sea, desposadas que no estaban todavía, no se habían casado. Recordemos que estaban en trato de matrimonio. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, cuando llegan ellos a Belén, parecía casualidad, pero hermanos, llegar a Belén, del lugar donde ellos venían y llegar a Belén, ahí le agarraron los dolores para dar a luz. No era casualidad, era el cumplimiento de la palabra. Miqueas 5:2 dice, hermano, verdad, que en Belén nacería, hermano, verdad, el Salvador. Entonces se vino a cumplir lo que habló allá el profeta Isaías, lo que habló Daniel, que tenía que nacer, ¿en dónde? En Belén. Pero para que ellos llegaran a este lugar, tenía que hacer, hermanos, era un tiempo donde el clima estaba, hermanos, verdad, era un clima bueno para caminar. Era un clima, hermanos, verdad, en la cual ellos podían, hermanos, verdad, moverse de un lugar a otro. Usted sabe que cuando se pone frío, hermanos, verdad, hay hielo, hay nieve, la gente no puede salir. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, verdad, el clima no es agradable. Pero cuando ellos van caminando. Ahora, se llega el día del alumbramiento, dice, y todo esto, hermanos, verdad, se llegó ese día y fue en Belén. Ahora, ¿y qué había, dice, en aquellos lugares? No solamente, hermanos, dice que, primeramente, la Escritura dice que no se halló lugar para ellos en el mesón, ¿verdad?
sea, no se halló lugar en donde el Señor iba a nacer. Y ahora, ¿a dónde le toca nacer? Nace el Señor Jesús y dice, dio a su hijo, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿A dónde nació el Señor? En un establo. En un establo, hermano, donde, hermano, verdad, hay muchos animales. Si alguno, hermanos, ha estado, hermano, verdad, donde hay animales, donde tienen las vacas, los borregos y todo eso, ¿cómo huele ahí? No hay un buen olor ahí. Ahí nació el Señor. Ese fue el nacimiento del Señor. ¿Dice la fecha, el día y el año? No, no lo dice. En ninguna parte en la Biblia va a encontrar registros de que Jesús nació el 25 de diciembre. No lo hay. ¿Por qué razón? Porque dice aquí el verso 8, porque había pastores en las mismas regiones que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué iban a hacer los pastores? Los pastores, hermano, pastoreaban sus ovejas. Cuidaban las ovejas, hermano, ¿verdad? Vigilaban ellas, hermano, cómo estaban las ovejas. El cielo, hermanos, estaba completamente. ¿Usted ha visto cuando mira, hermanos, a veces arriba al cielo? Y se mira lleno de estrellas, todo. Aquí casi no se mira por la luz que hay. Pero usted sale fuera de la ciudad y se mira, hermanos, aquello resplandeciente. ¿Por qué? Porque uno puede observar lo que hay arriba. Los pastores miraban todo lo que acontecía. Y ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice que viene un ángel, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria los rodeó de ese resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Hasta ahí. ¿Qué dice Lucas? Esto fue lo que aconteció. Y si usted mira en el tiempo de los apóstoles, usted ve el libro de los Hechos de los Apóstoles, no hay, hermano, verdad, ningún momento en que los primeros cristianos, acuérdense que Pedro era judío. Todos, hermanos, los discípulos eran judíos. Y en la tradición judía, ningún judío, hermano, verdad, celebraba ningún nacimiento. Y ahora, aunque ellos sabían que Jesús había nacido, pero tampoco no celebraban el nacimiento de Jesús. ¿Por qué razón? Porque para ellos, hermano, en el antiguo tiempo, los únicos que celebraban su cumpleaños eran los reyes. Los reyes eran los que acostumbraban a celebrar el día de su nacimiento. Antes no era común, hermano, que la gente anduviera diciendo, ¿sabe qué? Yo cumplo años hoy, o yo voy a celebrar mi cumpleaños hoy, o mañana, o el otro año. No era común. Lo único que lo hacían eran los reyes. Porque si usted se recuerda, hermano, ¿verdad? Cuando a Juan el Bautista le cortan la cabeza, ¿qué aconteció ahí? Era el cumpleaños de Herodes. Y en una fiesta, hermanos, en el cumpleaños de Herodes, dice que él bebiendo, hermano, ¿verdad? Le gustó cómo danzó la hija de Herodías. Y le pide una petición. Y entre todo eso, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, no era algo muy común. Y entonces, ¿por qué el mundo celebra el 25 de diciembre? ¿Por qué la gente celebra el nacimiento de que dice que es Jesús, el día de nacimiento de Jesús? Solamente es por costumbre. Porque no conocen lo que es la esencia de qué realmente lo que aconteció.
Los judíos, los apóstoles, hermano, ¿verdad? Aún que conocían todo esto, ellos no tuvieron tiempo para esto. En el tiempo de los apóstoles, usted sabe que la iglesia, después de que recibe la promesa del Espíritu Santo, se vino una persecución. Una persecución grande para la iglesia, lo describe el libro de los Hechos. ¿Y qué pasó? Dice que a Jacobo lo decapitaron. A Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? A Pedro lo metieron en la cárcel. Y los demás discípulos, Felipe, todos salieron huyendo a diferentes lugares porque era el tiempo de la persecución de la iglesia. La iglesia, hermano, no estaba esperando celebrar el nacimiento de Jesús o celebrar una fecha. No estaba esperando eso. Acuérdense que en aquel tiempo gobernaba Nerón. Y Nerón, hermano, ¿verdad? Hizo una gran persecución contra los primeros cristianos. Los cristianos, hermano, no estaban públicamente como estamos nosotros hoy en día. En aquel tiempo, hermano, ¿verdad? Los cristianos tenían que reunirse escondidos entre los hoyos, entre las cuevas, en las cavernas. Ese era el principio de la iglesia. La iglesia, hermano, sufrió mucho en gran manera. No tenían tiempo, hermano, ¿verdad?, para celebrar lo que es el nacimiento de Jesús. Nadie, hermano, ¿verdad? Ellos no celebraban el nacimiento de Jesús. Nosotros no celebramos el nacimiento, celebramos la resurrección de Cristo. Porque Cristo, hermano, murió, pero al tercer día resucitó. Y nosotros, hermano, hay un mandato que nos ha dejado el Señor, que cada vez, hermano, ¿verdad?, que nosotros tomemos la Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. No, hermano, ¿verdad? Por eso es que nosotros no celebramos el 25 de diciembre. Alguien me preguntó, pero tiene que haber una razón por qué. El viernes tiene que haber una razón por qué nosotros celebramos el 25 de diciembre. Le digo, porque es una tradición. Pero ¿cómo? ¿En qué se basa usted que eso es una tradición? Porque la Biblia no dice fechas. Y desde el antiguo tiempo, había el celebrar lo que es el 25 de diciembre, una fiesta que les llamaban Saturnalia. Y eso estaba creado, hermano, establecido por los romanos. Recordemos que en el tiempo del Señor Jesús, los que gobernaban el mundo eran los romanos. Los romanos, hermano, ¿verdad?, eran los que ellos gobernaban. Por eso es que en todas las películas que usted mira, muestran al ejército romano, porque esa era la realidad de lo que había en aquel tiempo. Hoy en día, hermano, ¿verdad?, los tiempos han cambiado, pero ellos celebraban el 25 de diciembre lo que, hermano, ¿verdad?, se le conocía como Saturnalia, ¿verdad?, Saturno o al dios Sol. Y ese dios Sol se venía, hermano, celebrando desde el antiguo tiempo. El dios Sol, usted sabe que el Sol, hermano, ¿verdad?, aún para los indios americanos le rinden honor al Sol. Le rinden honor al fuego. Todo esto, hermanos, es una realidad que está desde el antiguo tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó? Como desde aquel tiempo la gente tenía que, de alguna manera, hermano, ¿verdad? Usted sabe que siempre dentro de lo que es la obra de Dios, la iglesia de Dios, siempre se van metiendo cosas. Y no solamente, a veces, hermano, en los países de nosotros también adopta cosas de otros lugares. Por ejemplo, aquí se celebra el famoso Viernes Negro. Y ese Viernes Negro, hermano, ¿verdad?, ahora se está haciendo en muchos países. Ciertamente. En Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia, El Salvador también. Ahora, en lo que es, hermano, ¿verdad?, el día de Thanksgiving, ellos no saben ni por qué, pero ellos lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente se le hace fácil adaptarse a cualquier fiesta. El famoso baby shower que le llaman.
Todo eso, hermano, ¿verdad? Se va adaptando y se va poniendo en lo que es, hermano, la sociedad. Todo eso no se celebraba. El famoso Black Friday que le conocen, ¿sabe que ese era el tiempo en el cual, hermanos, la gente dedicaba para vender los esclavos? Recordemos que la raza, morenos, era, hermanos, ¿verdad? Siempre los tenían como esclavos. Y de ahí viene el viernes, que era el viernes de compra y de venta. Y por eso le llaman el Black Friday, el viernes negro. Pero todo esto, lo que le trato de explicar es que se va adaptando a la sociedad. Y así, hermanos, se va haciendo una costumbre. Y así ha venido esto. Y en el año 350, el Papa Julio se establece, hermanos, ¿verdad?, que el 25 de diciembre se celebraba, hermanos, al dios Sol. A ese dios Sol se le conocía como Baal. Se le conocía, hermanos, ¿verdad?, como el dios Sol, como Baal. Tenía otro nombre también. Le decían Señor, le decían Amo, le decían Moloch. En diferentes culturas tienen diferentes nombres. Y su madre, hermanos, ¿verdad?, de Baal, se le conocía, hermanos, como Astarot o Astarte o Semiramis. Y de ahí nace, hermanos, ¿verdad? Desde el tiempo atrás viene esa tradición. Pero como eso ya se hacía antes, y ahora a nosotros, en el tiempo de nosotros, en el catolicismo, ahora le cambiaron nombre. No le podían poner, hermano, ¿verdad?, ni Juana ni Martina a esa mujer ni a ese niño. ¿Y cómo le pusieron? A ese niño, dice, le vamos a llamar Jesús. Y a esa madre le vamos a poner María. Y como nosotros, hermano, ¿verdad?, sabemos que así camina el mundo con las tradiciones, a la gente no le importa. ¿Usted cree que a la gente realmente le importa el nacimiento de Jesús? No, hermano. Realmente no es que la gente le importa el nacimiento de... Si realmente la gente le importara el nacimiento de Jesús, ¿sabe qué hiciera la gente? Reconociera el sacrificio que Dios ha hecho en este mundo por toda la humanidad. Pero el nacimiento de Jesús, hermano, ¿verdad?, solamente lo agarran para un festejo. Hay fiesta, hay baile, hay bebidas, hay comida y hay otras cosas que usted ya sabe. Todo esto, hermanos, así se mueve regalo, se mueve para acá, se mueve para allá. Hermanos, es un negocio grande. Eso es todo. Y nosotros, hermanos, ¿verdad?, como conocedores de Dios, le digo, no existe en la palabra de Dios el que nosotros celebremos esto. Porque esto lo hicieron los israelitas desde el antiguo tiempo. Y desde el antiguo tiempo se ha venido, hermanos, haciendo todo esto. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, a veces la gente, le digo, hace las cosas porque no sabe. Vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 2, y el verso 11. Cuando Moisés murió, fue llevado por el Señor, y a cargo de Israel se quedó Josué. Y Josué fue el que introdujo a Israel a la tierra prometida. Y cuando Josué, hermano, se despide del pueblo, ¿verdad?, les dice unas palabras que escogieran a qué dioses servirían ellos. A los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban en Egipto. A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ¿verdad? Pero Josué dijo unas palabras: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, pero ¿qué pasó con Josué? Josué no podía ser eterno en la tierra como ninguno de nosotros. Josué murió. Pero cuando muere Josué, ahora pasa esto, lo que le acontece a Israel, verso 11, capítulo 2 y el verso 11 del libro de Jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos
de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahí está. Estamos hablando del tiempo de Israel. ¿Qué hace Israel? Deja de adorar a Dios. Deja de adorar a Dios y ahora se va y se va a adorar a otros dioses. Y entre esos dioses, hermanos, que ellos se van a adorar, dice que provocaron a ira al Señor. Y empiezan ellos, ¿verdad? Y dice que y dejaron a Jehová y se fueron a adorar a Baal y a Astarot. Y usted busca, hermanos, ¿verdad? Le digo el nombre de Talmuz. En unos pueblos le conocían como Baal. Y usted busca, hermanos, Astoreth. Astarot y Astoret son dos pronunciaciones diferentes, pero se refiere a la madre de Talmuz, que es Semiramis. Ahora, ¿cómo se le conoce hoy en día, en nuestro tiempo, a este hombre, a este personaje? La reina del cielo. Si usted busca cómo es la reina del cielo, ¿ha visto usted la imagen de lo que es la reina del cielo? En el catolicismo, la reina del cielo representa a una virgen cargando un niño en un brazo. Y ese niño, hermano, ¿verdad? La gente le han hecho creer que ese niño es Jesús. Y que esa mujer es María. Y entonces desde aquel tiempo se viene venerando. Y no solamente desde aquel tiempo, en los egipcios le daban otro nombre. Le llamaban Iris. Era otro nombre que le llaman. En la India, en la China le llaman Chit Mao. Y si usted busca la imagen de quién es Chit Mao, ¿qué imagen representa? Representa la misma imagen. Baal y Astarot. Representa lo mismo. Entonces, ¿cómo es que Israel desde aquel tiempo venían haciendo estas cosas? Porque dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Y al dejar a Dios, hermanos, se fueron a adorar las imágenes. Como hoy en día, hermanos, ¿verdad? La gente dice, no, es que nosotros celebramos Navidad, pero nosotros ya no bebemos, ya no tomamos. Nosotros ya no hacemos tales cosas. Ahora, ¿por qué razón? Porque mire, hermano, ¿verdad? La gente siempre va buscando adorar algo. La gente no, hermano, ¿verdad? A veces, ¿quién hace una fiesta, hermano, verdad, y no pone baile? ¿Quién hace una fiesta y no tiene bebida? La gente dice, no hay baile, no hay fiesta. Y si no hay alcohol, el ambiente no está muy bueno. Tiene que haber las dos cosas. ¿Por qué razón? Porque ese es el mundo, hermano, ¿verdad? Esa es la diversión de la gente. Vamos a ver ahí Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10 y el verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y vuelve a decir, y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. ¿Y qué hicieron? Y dejaron a Jehová. Imagínense.
¿Cuántos dioses, hermano? Si ellos, el Señor fue claro cuando le dijo, ¿sabe qué? ¿Verdad? Para ellos, hermanos, ¿verdad? Solo tenían un solo Dios. Aunque la gente tenía muchos dioses, para Israel solo tienen uno. De igual manera nosotros, hermanos, al único que debemos venerar y adorar es al Señor que creó los cielos y la tierra. Amén, hermano. No hay nadie, hermanos, verdad. No es, hermano, verdad que nosotros debemos de hacer, hermano, meter idolatría a la iglesia tampoco. Cuando alguien, hermano, implanta, hermano, verdad, una imagen en su hogar, hermanos, en su casa, ¿qué está haciendo? Metiendo una idolatría. No, pero es que no tiene nada de malo, solamente es una imagen, es una representación. Es lo mismo. Con un propósito se hace. ¿Con qué propósito alguien adorna su casa, su hogar, pone su nacimiento? ¿Con qué propósito lo hace? Memorando, hermanos, el nacimiento, ¿verdad? Las iglesias, la mayoría de iglesias también lo hacen, conmemorando el nacimiento. Ese es el propósito. ¿Y el nacimiento de quién? No de Jesús. Jesús nació en nosotros cuando nosotros recibimos al Señor a nuestro corazón. Cuando usted acepta, levanta su mano y acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, ese es el día que abrimos la puerta a nuestro corazón para que Dios more en nosotros, camine con nosotros y nosotros caminar con el Señor. Ahí nace en nuestro corazón. Pero no es, hermano, verdad, el poner un pesebre. No es, hermano, el hacer un nacimiento. No es como la gente hoy en día, hermano, verdad, que en los altares, en la iglesia, en los púlpitos, hermano, ponen allá el árbol y el nacimiento. Y eso no es agradable a Dios. ¿Por qué razón? Porque es una costumbre pagana desde el antiguo tiempo. Sigamos leyendo. Vamos a ver, hermanos, en Ezequiel, más adelante. No voy a alcanzar, creo, a leer todo por el tiempo, pero lo más importante, hermanos, que nosotros comprendamos. Ezequiel, el capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, y dice la escritura, y me dijo, el verso 8, capítulo 8, verso 8, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta, y me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban sentados varones de los ancianos, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hananías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imagen, porque dicen ellos, no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Miren,
¿Qué era, hermanos, lo que hacía? Esto lo hacía Israel. Y no solamente Israel lo hacía. Dice que los sacerdotes, o sea, de la casa de Israel, tenían pintadas imágenes en todas sus recámaras. Y no solamente eso, que dice que ofrecían y incienso. Hombres, hermanos, ¿verdad? También que estaban ahí, hermanos, ¿verdad? Haciendo cosas, dice, abominables. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta gente, hermanos, ¿verdad? Habían dejado al Señor. Ahora, encontramos aquí que también dice que lo lleva a la entrada de la puerta de Jehová y encuentra ahí, dice que al norte, aquí que mujeres estaban ahí sentadas, ¿en qué? Llorando por Tamuz. Llorando por Tamuz, ¿por qué? Porque Tamuz, hermano, ¿verdad? Murió. Pero ellos lloraban. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás ordenaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, y sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban. ¿A quién adoraban? Al sol, postrándose hacia el oriente. Le decía yo que Saturnalia viene de la adoración al sol. La adoración al sol, hermano, eso es una costumbre que se ha venido haciendo desde el tiempo de atrás. ¿Qué hacían ellos? Mire, dice que le daban la espalda al templo de Dios. O sea, todos sabían a dónde estaba el templo de Dios, pero ellos se postraban hacia el sol. Si usted ha visto, hermanos, los musulmanes, cuando ellos se arrodillan, ellos dicen que oran 3 veces al día. Pero ¿sabe qué es lo que hacen ellos? Ellos no oran a cualquier lugar. Su oración tiene que ser directamente hacia el sol. Tiene que ser directamente hacia el sol. No pueden darle vuelta a otro lado, solamente hacia el sol. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa es una costumbre de ellos. Ahora, entonces todo esto, hermanos, aconteció en el tiempo, hermanos, de Israel. Y la gente, hermanos, ¿verdad? La gente lo hacía, la gente se gozaba, la gente se alegraba. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, no parecía que tenía nada de malo, ¿verdad? Parecía algo bien simple, pero para ellos, hermanos, para ellos era diversión. Como hoy en día, para la gente. Para la gente el gozo, esa alegría, hermanos, ¿verdad? Pero se pasa el día y se le acabó el gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El gozo de nosotros, hermanos, no es, hermanos, ¿verdad? No es otra cosa, hermanos, ¿verdad? Que estar en la presencia de Dios. Vamos a buscar, hermanos, Jeremías. Isaías primero, vamos a ver, Isaías 47. Y el verso 47 y el verso 1. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Mire, Isaías hace mención aquí de una virgen. Y si María no había nacido, ¿a quién se refería entonces? A la adoración que ellos hacían, ¿verdad? Porque Babilonia, hermanos, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como Irak, de ahí empieza toda la veneración. La Biblia habla del antiguo tiempo cuando el poderoso Nimrod, que existió en la tierra,
Él fue el que fundó esa ciudad, la ciudad de Nínive, también que se menciona en el libro de Jonás. Esa es la misma ciudad, en lo que después se le conoce como Babilonia. Esa es la ciudad. O sea, y ahora le conocemos a nuestro tiempo lo que es Irak. En Irak, hermanos, es donde se genera todo esto. Ahora, pero aquí Isaías hace una expresión: desciende y siéntate en el polvo. Dice: virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Porque esa era la veneración que ellos le hacían a esa imagen, a la Virgen, a la supuestamente, hermano, verdad, que se le conoce como Madre de Dios. Pero no es, hermano, verdad, no es la Madre de Dios, solamente es, hermano, verdad, la adoración que se le daba a Baal y a Astoreth. Por esa razón, hermano, verdad, nosotros vemos que Israel se perdió. Y hoy en día, hermanos, verdad, lo mismo pasa, hermanos, en la mayoría de lugares. La iglesia, hermanos, a veces hay gente que conoce la verdad de la palabra, pero la gente quiere estar ahí. La gente quiere celebrar todo eso. La gente quiere estar en ese ambiente. Por esa razón, hermanos, verdad, nosotros, hermanos, no celebramos todo esto. No es solamente un cuento, no es solamente una historia. Esta es una realidad que esta fecha se conmemora, hermanos, verdad, solamente para los deseos carnales. No es para un deseo espiritual, no es para algo bueno. Vamos a ver Jeremías. Jeremías capítulo 7. Capítulo 7, verso 17. Dice: ¿no ven lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Miren, ¿qué es lo que hacían Israel? Jeremías, acuérdense que Jeremías, hermanos, era el profeta que Dios levantó antes de que fueran llevados a Babilonia. Pero, hermanos, cuando Jeremías profetizaba y hablaba, hermanos, verdad, nadie quería escucharle. Usted sabe que en cierta ocasión le dijo, verdad, paraos en los caminos y mirad y preguntad cuál es la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijeron ellos? Mas dijeron: no andaremos. Esa fue la palabra. Pero cuando él les habla, hermano, verdad, ellos Israel andaba mal. El pueblo de Dios andaba mal. Y hoy en día, hermano, la iglesia del Señor, hermano, muchas iglesias, hermanos, caminan de la misma manera. Vea usted claramente aquí, dice: ¿no ven los que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Y qué es lo que hacen? Mire, los hijos de Dios recogen la leña. En aquel tiempo no había descubierto el gas. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer ¿qué? Tortas, dice, a la reina del cielo. Si María no había nacido, ni Jesús, ni José, entonces ¿de quién estaban hablando? Estaban hablando la veneración a esa reina que ellos tenían. Lo que, hermano, verdad, lleva hermanos, a Baal, a Astarot, hermanos, verdad, en las cuales, hermanos, verdad, ellos veneraban. Y hoy en día, ¿qué es lo que hace la gente? Viene diciembre, dice: hay que buscar
¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a preparar? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comprar? Y hermano, ¿verdad? Y la costumbre, por ejemplo, del mexicano, tamales, ponche. El ponche, hermano, lo embriaga. La gente, hermano, ¿verdad? En la cosa, no, hermano, ¿verdad? Usted va a ir el día que toca esto, hermano, hay línea de gente esperando que salga el pan. ¿Por qué razón? Porque solo ese día. O sea, la gente se prepara para ese día. No puede ser otro día, tiene que ser ese día. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se viene haciendo como una costumbre. Y esa costumbre, hermano, ¿verdad? Eso es lo que se va regando cada día, hermano, ¿verdad? Y ahora, hermano, ¿verdad? Se hacía en aquel tiempo, dice que ofrendas para hacer ofrenda a los dioses ajenos y para provocarme a ir. Y todo eso, hermano, ¿verdad? No solamente que se veneraba a Semiramis, a Tammuz. La representación, hermanos, de algo siempre tiene que tener un significado. Por ejemplo, aquí, en un negocio, hermanos, ¿verdad? Si usted va a una panadería, ¿qué es lo que tiene dibujado en la entrada? ¿Qué tiene? El pan. Usted, hermano, ¿verdad? Mira cualquier tienda de zapatos, a veces le ponen ahí el nombre del zapato o le ponen, hermano, la corporación a la que pertenece el zapato. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, los teléfonos. Teléfonos, por ejemplo, el iPhone. El iPhone tiene una presentación. ¿Y cuál es la presentación? La manzana y mordida para acabar. Y mire, pero esa es la representación. Ese sello es reconocido en todo lugar. ¿Me entiende? Cuando usted mira el sello en un teléfono de esos, ¿qué es lo primero que dice? Ese es un Apple. Es un iPhone. ¿Verdad? Ahora, cuando usted mira, hermanos, el logotipo de cualquier cosa siempre se representa con algo. Eso es lo que le quiero decir. Bueno, para Tammuz, como Tammuz tenía que ser representado por algo. ¿Cuál era la representación de Tammuz? La representación de Tammuz era que tenía que ser representado como el Dios de la naturaleza. Y por esa razón, hermanos, el Dios de la naturaleza, que la naturaleza siempre tiene que estar verde. ¿Me entienden? Todo esto que nosotros ponemos aquí, hermanos, nosotros nunca hemos puesto flores artificiales. Siempre que se pone una flor en el altar del Señor, siempre son flores naturales. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios vivo. Amén, hermano. Y esto, hermanos, ¿verdad? Esto llega el momento que, claro, va a morir. Pero se vuelve a poner otras flores, si no son artificiales, son flores vivas, naturales. Pero en muchos altares lo que hacen es, se ponen flores artificiales. Ahora, el Tammuz, hermano, ¿verdad? Tenía que representarlo con algo. No se podía representar solamente con el nombre. La representación, si era el Dios de la naturaleza, por eso es que la gente iba y cortaba un árbol y lo ponía dentro de la casa. Y ese árbol se mantenía dentro de la casa. Usted sabe que cuando cae nieve, en el tiempo de este tiempo, ¿usted sabe cómo están los árboles allá afuera? No tienen hoja. Los árboles no tienen hojas porque se llega el tiempo, hermanos, en que los árboles cambian de hoja. Todo, hermanos, se cae. Ahora, pero la gente lo que hacía, buscaba un árbol para mantenerlo vivo. Y en aquel tiempo, hermanos, ese árbol lo ponían dentro de cada casa. Esa era la representación que estaban celebrando la vida de Tammuz, aunque ya había muerto. Ahora, hermanos, a eso se le llama, hermanos, el famoso árbol de Navidad. La palabra Navidad, que en la original es natividad. Natividad, hermanos, se refiere a natalicio, hermanos, nacimiento. Y el nacimiento, hermano, ¿verdad? Dice el nacimiento
quiere decir, hermanos, feliz cumpleaños. Entonces, cuando usted le dice a alguien feliz Navidad, lo que le está diciendo es feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Eso es lo que le está diciendo. Aunque usted no nació en esa fecha, pero eso es lo que le están diciendo. En inglés le dicen Merry Christmas, ¿verdad? Y la gente, todo, ¿verdad? Se dan el abrazo de Nochebuena. Entonces todo, hermano, viene a generar todo eso. En aquellos años, el árbol, hermano, para que representara que estuviera vivo, le ponían cereza, le ponían alguna fruta, algo que se mirara, que el árbol estuviera vivo. En aquellos años, cuando no había, hermanos, la tecnología que hay hoy en día, los árboles se adornaban con esferas, se le llama. El árbol, hermano, ¿verdad? Brillaba, se miraba, hermano. En la punta del árbol le ponían la estrella, decía, es la estrella de David. No, eso era un adorno nada más. Y debajo del árbol se ponía el burro, el caballo y todo lo que había ahí. Y después el regalo. Todo esto, hermanos, es algo que se hacía. En aquel tiempo no existían las luces que hoy miramos, hermano. Las luces LED que hay en día. No, todo eso es nuevo. En aquellos años, hermanos, buscaban, hermanos, para que el árbol se mirara, que tuviera un poquito de nieve, le ponían cositas blancas, era como algodón. Todo, hermano, a la imaginación del hombre. Y entre esos, hermanos, se acostumbraba a regalar una cartita de presentación. ¿Y cuál era la cartita? ¿Qué es lo que decía? Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Eso es lo que se hacía, hermanos. Eran unas cartitas así, y aún cuando las abría, tenían una musiquita. Algunos se recuerdan, ¿verdad? Todo eso era antes. Era antes, hermanos, cuando no existía la tecnología, cuando no existía eso. Y eso, hermanos, eso viene desde años atrás. Por eso es que en el tiempo de Israel y en los babilonios y todas las demás culturas acostumbraban a hacer eso. Hoy en día, hermanos, hoy se ha regado por todo el mundo. Hoy en día, así como se ha regado el comercio, se ha regado todo por todos los lugares. Hay algunos países que no celebran todo esto, hermanos, pero la mayoría lo hace. ¿Por qué razón? Porque les genera, hermanos, un negocio. Por esta razón, hermanos, ¿verdad? Nosotros no celebramos nada de eso. Nosotros, hermanos, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunta ¿por qué no lo hace? Tiene que haber una explicación. No podemos decir nada, porque el hermano Jacinto se puso a predicar nada más de eso. No, porque a los hermanos se les ocurrió. No, tiene que haber una explicación. Si usted no da una explicación, no podemos comprender lo que estamos hablando. Vamos a ver, hermanos, Jeremías, capítulo 10. Verso 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro adornan, y con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derecho están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni hacer bien, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Mire, ninguna de esas imágenes que dice este representa al niño Dios. No, hermano, ese no es el niño Dios. Usted le da con un martillo y ¿qué le pasa? Se rompe. Hermano, no puede ser Dios. Por eso es que dice aquí que las costumbres de los pueblos son vanidad. Todo eso, hermano, pasa su 25 de diciembre. ¿A dónde van a meter esa imagen? La van a meter a un cajón y la vuelven a sacar hasta el año siguiente. Ya le pasó una cucaracha por arriba, ya le pasó un ratón.
Ya, hermano, está lleno de polvo. Y la gente, hermano, lo sigue venerando. ¿Por qué? Porque esa es su costumbre. Pero el Dios de nosotros está vivo. Amén, amén. El Dios de nosotros Gloria está a en el Dios. cielo. Y Él no necesita ser cargado por nadie. ¿Por qué razón, hermano? Porque la gente solamente lo hace, hermano, ¿verdad? Por costumbre. Vamos a ver otro versículo. Ya voy a terminar, hermano. El tiempo se me acabó. Pero, hermanos, es necesario que lo atendamos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, vamos a ver, hermanos, en el libro de Gálatas, porque el tiempo me ha avanzado, ¿no? En el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 4, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, si servías a los que por naturaleza No son Dios. no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y dice el verso 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Miren, con vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas? Ciertamente dice en otro tiempo, y es verdad, en otro tiempo. En otro tiempo, porque no conocíamos de Dios. Cuando uno no conoce a Dios, yo digo, es como el hombre que está ciego, hermano. Uno, hermano, ¿verdad? Vive la vida como un animalito, porque no conoce a Dios. Se mete tanta cosa en el cuerpo, hermano, hace tantas cosas malas. Anda uno como que es loco, porque no conoce a Dios. Por eso es que uno hace eso. Ahora nos da vergüenza, ¿verdad? Pero dice aquí, dice, servías a los que por naturaleza, dicen, no son dioses. A eso nosotros servíamos. En otro tiempo nosotros poníamos todo eso. ¿Por qué? Porque parecía algo bueno. Pero, hermano, ¿verdad? Ahora que conocemos a Dios, dice el apóstol, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? O sea, ya lo hicimos antes, ¿por qué lo vamos a hacer otra vez? ¿Me entienden? Dice, en los cuales queréis volver a esclavizar. Mire, hermanos, algunas iglesias, hermanos, ¿verdad? Se van a celebrar la Nochebuena. Se van a celebrar la Nochebuena, y ¿sabe qué es lo que pasa ahí? Le digo, hermanos, hay bebidas que a veces, hermanos, parecen una simple bebida, pero traen alcohol. Y ese alcohol, hermanos, genera una reacción en el cuerpo. Mire, lo que le hablaba yo, hermanos, hay bebidas, hermanos, que la gente hace. Y a veces, hermanos, la gente dice, no, es que ese año es el nacimiento de Jesús, vamos a celebrar. Se llevan, hermanos, ¿verdad? Muchas iglesias acostumbran a hacer algo esa fecha, comida y bebida. Y hubo una iglesia, hermanos, que hasta el pastor terminó borracho. El pastor dijo, pero ¿cómo es posible? Dijo, que haya traído eso. No, pastor, un traguito. Mañana nos reconciliamos con Dios. Imagínense. Mañana nos reconciliamos con Dios. Oiga, pero si usted sabe que no puede hacer, ¿cómo que mañana se reconcilia con Dios? Es como que yo diga, a ver, que voy a pecar hoy y mañana vengo de regreso. No es que digamos, ¿sabe qué? Mire, ahorita estamos en la iglesia, nos salimos y mañana regresamos. No.
Dios no es juguete de nosotros. Dios es santo, hermano, ¿verdad? Y Él ama la santidad. Y si nosotros, hermano, ¿verdad? Nos vamos, hermano, va a haber invitación de la familia. Hay invitación de amigos, hay invitación de la gente. Pero, hermanos, todo eso quedó atrás para nosotros. Si nosotros tenemos culto, vamos a venir al culto. Vamos a celebrar ese culto al Señor. Pero si, hermanos, si nosotros no tenemos nada que ir a hacer allá afuera, hermanos, ¿verdad? No vaya. No le vaya a pasar como los hermanos que se fueron a la fiesta y después invitan, hermano, a la hermana a bailar. Imagínense. Y le dicen, no, yo no bailo. Pero ¿por qué no? Pero mire, si la música está buena. Y usted sabe que le puede llegar la debilidad. El cuerpo, hermanos, tiene todavía ahí esa espinita que de repente se acuerda. No crea que no. Cuando escuche algo, hermano, que usted viene a su mente y que le gusta, el cuerpo reacciona. Y al tener esa reacción, hermano, ¿usted cree que no se le va a antojar pararse y querer danzar ahí? En la carne, claro, ¿verdad? Pero por eso es que uno tiene que tener cuidado, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿cómo es que queréis volver otra vez a esclavizar? Y dice, guardáis los días, esperando ese día. Guardáis los meses, los tiempos y los años. Y se decepcionó el apóstol Pablo de los Gálatas, que le dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En otras palabras, de nada sirvió lo que les enseñó. Y no se trata de eso. Se trata de que, hermanos, atesoremos la palabra. Con este versículo voy a terminar, hermano, porque no les quiero cansar más. Vamos a buscar, hermanos, Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira, no hay nada más. Bien claro, hermano, mirad que nadie dice os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas según, ¿qué es? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que, hermano, si usted quiere estrenar unos zapatos, no espere el año nuevo, a lo mejor no va a llegar. Si usted quiere estrenar un pantalón, no espere el año nuevo, cómpreselo y póngaselo hoy. Usted tiene ganas de comer, hermano, ¿verdad? Un pan con pollo, un sándwich con pollo, cómaselo hoy, hermano, ¿verdad? Y no espere el 25. Y usted quiere, hermanos, ponerse algo, hermano, no. Usted puede hacerlo en cualquier momento, no es pecado. ¿Sabe cuál es la falta de nosotros? Que nosotros, hermanos, como por costumbre, queremos hacerlo en esa fecha. La gente, hermano, dice, voy a esperar el año nuevo con una ropa interior, ¿verdad? De colores. Y esa es la tradición del mundo. ¿Verdad que sí? Y otro dice, ¿sabe qué? Voy a comprar el recibo de uvas y voy a estar ahí contando las uvas. No, hermano. Cristo, hermanos, ha llegado a nuestra vida para darnos luz. Cristo, hermanos, llegó para enseñarnos su verdad. Ahora, la palabra de Dios no es para ofender a nadie. La palabra de Dios no es, hermano, para causarle dañar los sentimientos de nadie. No, la palabra de Dios es para que aprendamos. En nosotros está el querer obedecer. Nadie nos obliga, hermanos. Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Usted decide lo que usted come y usted decide lo que usted desecha. Y si hay algo que no le gusta, usted dice, ¿sabe qué? Esa comida me cae mal. No se lo coma. Nadie lo va a obligar. Pero sepa conscientemente, hermano, ¿verdad? Cuando usted le pregunte, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? No, esta es una tradición. Jesús nació el día que yo acepté a Jesús en mi corazón. Esa es la enseñanza, hermano, ¿verdad? Así que, hermano, ¿verdad?
esperando que esta palabra sea de bendición para todos, hermano. Amén, hermano. Siempre, hermano, ¿verdad? El propósito es para edificación. Padre, que esto sea con todos.